posteriormente, gracias a un programa de crédito educativo en la sección de becas de la Universidad Francisco Marroquín, pude viajar a la ciudad capital y estudié en la Universidad Marroquín, de la cual me gradué. Y en este año 2019 cumplo cabalmente 19 años de ejercicio profesional. En el ejercicio profesional siempre lo he hecho de forma independiente. He sido un abogado que me he ido especializando en temas de derecho constitucional. Realicé estudios en la Universidad de Salamanca, realicé estudios también en la Universidad Católica de Chile. Entonces tengo posgrado, maestría y el trabajo de haberme, desarrollado en ese campo. En ese campo constitucional, pues normalmente me invitan a algunos foros de opinión, algunos debates, algunas entrevistas. He litigado temas de alto impacto en esa vertiente y pues se me hace la invitación. Precisamente la primera persona que se me acerca es un magistrado que me comenta: mire, ¿a usted no le gustaría participar en temas de gremiales? Nunca lo había hecho, no pertenecía a ningún grupo de abogados, no he pertenecido, tampoco me había postulado. Lo primero que hago pues es consultarlo con mi familia, y después de platicar con ellos y tener el apoyo, pues empiezo a consultar con algunos amigos y tomo esa decisión. En esta decisión, he tenido la fortuna de ir conociendo a muchas personas, de ir conociendo cómo a nivel nacional están organizados diferentes grupos de abogados, y la propuesta que surge tiene el eslogan "El gremio es primero". Tiene el eslogan "El gremio es primero" porque, a pesar de que, si nos vamos a las últimas gestiones del Colegio de Abogados, donde, por ejemplo, tenemos líderes como la licenciada Alicia Franco, que independientemente de cómo esté integrada la junta directiva o cuál haya sido la gestión del actual presidente, ella siempre ha traído para su terruño y para su región academia, actividades, y eso hace que, en el área del ambiente del país haya habido diferencias. Pero esa no es la realidad en todo el país. Ya he estado en Petén, he estado en San Marcos, en Malacatán, y en algunos lugares lamentablemente pues no ha sido de esa manera, y por ello en el folder que yo les compartí el día de hoy hay una carta donde espero puedan leerla, conservarla, donde están las motivaciones. Pero sobre todo hay tres ejes de trabajo que planteo. Uno de ellos es que desde la presidencia del Colegio de Abogados se sea más participativo en una voz institucional en el país. Este año Guatemala elegirá presidente, elegirá alcaldes, elegirá diputados, también elegirá a los magistrados de salas para los próximos 5 años, magistrados de la Corte Suprema para los próximos 5 años. Y todo eso en medio de una crisis institucional, de una crisis constitucional, y no podemos tener un colegio de abogados callado, espectador. Tenemos que tener un colegio de abogados que tenga una voz con respeto, con fundamento, pero con mucha claridad de que se tiene que respetar la Constitución y las leyes del país. Y el primer eje de la propuesta es recuperar esa voz institucional, porque lamentablemente de la presidencia actual, yo por lo menos he sentido como agremiado, yo soy colegiado 6403, he sentido que ha quedado a deber, no ha jugado el rol protagónico ni en la defensa gremial ni en esa voz institucional. El segundo eje es mejorar aún más lo que es la unidad académica. El mejoramiento de la unidad académica. Yo que vengo de un departamento, he visto cómo el fenómeno se replica en muchas instituciones y no es la excepción. El colegio de tener todo concentrado en la ciudad capital. Hay ciertas cosas que están ahí, todo tiene que estar en la ciudad capital, y creo que no, que parte del desarrollo es desconcentrar. Y lo que yo propongo para la unidad académica es un reenfoque y una desconcentración. Desconcentración es que hayan ciertos núcleos que puedan actuar en un nivel sin perder el lineamiento general, calidad académica y demás, pero un nivel operativo
con un poco de mayor libertad. Y creo que debería haber una desconcentración en los 4 puntos cardinales del país, en el norte, en el sur, oriente, occidente. De hecho, creo que acá en el área de Zacapa y Chiquimula debe haber un brazo de la unidad académica del Colegio de Abogados que tenga pues una parte operativa desconcentrada de lo que es la ciudad capital. Así que esa desconcentración es otra de las propuestas. Cuando hablo de reenfoque, es que, digamos, en otros lugares, en otros países, existen dentro de los grados académicos algunos cursos de posgrado. Los cursos de posgrado que no llegan a tener todo el tiempo ni todo el currículum de maestrías, pues básicamente lo que hacen es poner en un corto periodo de tiempo a personas de un altísimo nivel de experiencia para que se puedan llenar ciertas sesiones y ciertas horas, y que quien las cumpla pues obviamente pueda tener un documento, un título refrendado por una universidad del país, sea la universidad estatal, sea una universidad privada o sea una universidad internacional, porque hay múltiples cursos de posgrado a nivel internacional. Y creo que el Colegio de Abogados debe de subir ese peldaño, debe de celebrar acuerdos con universidades privadas y con algunas universidades de prestigio internacionales que quieren de hecho tender puentes con Guatemala para que podamos soñar con que puedan haber ciertos cursos de posgrados especializados donde el colegio lo que es un coordinador de poner en contacto a quien quiere superarse profesionalmente y a esos centros prestigiosos universitarios que quieren llegar a territorios humanos. Así que es algo que sí se puede lograr. Y ese es el otro eje. Y el tercero es el no olvidar la parte ética como una experiencia viva donde cada abogado seamos un agente de cambio en la sociedad. El gremio de abogados es el más importante del país, porque todas las instituciones antes de tomar una decisión consultan a sus asesores, y los asesores normalmente somos los abogados. Y si somos el gremio más importante e incidimos en la mayoría de decisiones del país, pues hacer una motivación siempre en que la ética sea una experiencia, porque eso nos convierte a cada uno de los miembros del gremio en un agente de cambio para que Guatemala mejore. Muchas veces decimos, es que Guatemala no mejora, no cambia, señalamos, decimos, pero cada uno de nosotros somos los agentes de cambio. No es una persona, no es una directiva, sino somos todos. Así que ese mensaje sea un mensaje constante en esos 2 años. Así que no es un listado de 20 cosas que en un periodo de 2 años no se puede lograr. Son 3 pilares fundamentales que sí se necesitan, que sí se pueden conseguir. Y pues este 8 de febrero, como decía la licenciada, espero poder contar con el apoyo, el voto, tanto para la Junta Directiva como para el Tribunal de Honor, porque en ambas planillas, lo que hemos hecho tanto en la Junta Directiva como en el Tribunal de Honor es incorporar a personas de diferentes departamentos. En la Junta Directiva hay personas de Cobán, mi vicepresidente es de Quetzaltenango, el tesorero acá en el oriente del país, Zacapa y Chiquimula. Yo lo pongo en los 2 departamentos porque realmente así funciona, 2 organizaciones hermanas, Zatrode y Azoanche. Está también una abogada que es originaria del departamento de Quiché, y luego hay 2 personas de la ciudad capital, y yo que ya les comenté de Soledad. Y en el Tribunal de Honor, donde el licenciado Freddy Sánchez va como presidente, hay personas de Coatepeque, de San Marcos, de Petén, de Izabal, de Jalapa, de Jutiapa, Quetzaltenango también y Ciudad Capital. Es decir, tomar en cuenta que somos todos, no una concentración, sino una visión integral. Así que, digamos, eso era lo que yo quería comentarles. He venido ya varias veces a Zacapa, Chiquimula, no tenía el gusto de venir a Balán, es primera vez que estoy por acá, y realmente las veces que he venido, lo que yo he notado es una gran motivación de que se quiere un cambio. La actividad de ayer que hubo en Chiquimula fue una actividad
yo les diría especial por no solo la cantidad de la convocatoria, sino la calidad de la convocatoria y el ambiente, un ambiente de unión, de motivación, de que vamos para adelante con todo. Y las personas llegaron contentas y cuando salieron se fueron, yo les diría, un poco más contentas de ver que es un gran movimiento que lo que quiere es salir victorioso. Si se puede en primera vuelta, pues hacerlo en primera vuelta. Eso no ha ocurrido en el país, normalmente siempre hay 2 vueltas, pero los líderes que se han sumado a este movimiento son los principales líderes en los diferentes departamentos del país, y en Guatemala estamos muy fuertes, porque además del apoyo de la Universidad de San Carlos, del rector, del decano, de las diferentes unidades, tenemos un apoyo de las universidades privadas. Yo he tenido reuniones con los decanos de la Rafael Andívar, de la Mariano Galvez, de la Universidad del Istmo, de la Francisco Marroquín, de la Universidad Panamericana, y en cada una de esas hay pues una intención de que en este año tan clave el Colegio de Abogados lo que busque es respeto a la Constitución, respeto a la ley, y que sí opine, que sí sea un referente. Así que esa es una idea que ha germinado mucho, y digamos, sin ahondar más, agradecerles nuevamente. Estoy para servirles, estoy a sus órdenes, y de darse esa victoria, que creo que así será en febrero, pues el gremio, los que llegaremos en esa junta directiva, es a servir, a poder mejorar lo que a todos nos pertenece, que es nuestro gremio, y que tome ese primer lugar protagónico que le corresponde. Así que muchas gracias. Ahí quería dejar hasta este momento esta introducción. Gracias a todos. Agradezco a la licenciada Alicia Franco, que se encuentra acá presente, de igual forma al magistrado Selvin Flores, con quien tuve el gusto de conocerme en la Escuela de Estudios de Posgrado hace aproximadamente más de 10 años, ¿verdad? De igual forma a la doctora Lima y a los acompañantes que nos brindan con su presencia, ¿verdad?, este momento. Quiero manifestarles también que dentro de mi currícula soy graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ostento los títulos de abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y a nivel de posgrado una maestría en Derecho Penal. Les comento, hace aproximadamente un año, 2 años, me permitió dirigir la unidad académica del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en donde tuve muchas satisfacciones porque congeniamos con la mayor cantidad de profesionales de toda la República. Esto quiere decir que eso me permitió conocer a personas como la licenciada Alicia Franco, la licenciada Ramírez, Azoanchi, Azaprode, Esquipulas, Progreso, Izabal. Entonces, dentro de la dinámica de la unidad académica, me permitió llevar diplomados por toda la República de Guatemala. Esto me dio una fortaleza más para tratar el día de hoy de ver la posibilidad de que el gremio tenga la oportunidad de apoyarme hasta el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Consideramos también desde el punto de vista del doctor que el gremio debe ser primero. A veces nos olvidamos, especialmente del gremio, consideramos también que el colegio muchas veces se politiza. Sabemos que tiene ámbitos de política, los cuales hay que respetar y hay que manifestarse en sus momentos debidos. Sin embargo, también no nos debemos olvidar de aquel profesional litigante, de aquel profesional que tiene su oficinita, que tiene sus clientes, que también tiene sus necesidades, y que muchas veces, también por factores clientelares, las personas no están de acuerdo y muchas veces denuncian al profesional en el Tribunal de Honor. Creo que iban a tener un amigo, especialmente si considero que podemos llegar, un amigo que va a abrir las puertas, un amigo que va a atender a las personas, un amigo que va a reflexionar sobre los casos, sobre las temáticas que se lleven. Y de igual forma pretendemos en la unidad académica defender al agremiado. Creo que el agremiado, vuelvo a repetir, aquel profesional liberal, tiene mucho que dejar, especialmente en el gremio, hacia los demás sujetos procesales. Digamos, en el proceso penal muchas veces hemos visto también que se le certifica lo conducente. Queremos llegar a todos los profesionales liberales, a todo aquel gremio
que está urgido, y de igual forma las universidades del país, para poder hablar y tener cursos de ética profesional. A veces se nos olvida la ética profesional, el respeto hacia el debido proceso, el respeto a las autoridades, a los magistrados, a los jueces, el respeto especialmente al colega litigante. Creo que eso es importante también matizarlo, y vamos a tratar también con un grupo de profesionales especializados en la materia de ética. Tal vez revisar los estatutos del Colegio de Profesionales. Hemos hablado en algunas reuniones que los estatutos tienen algunas variantes, como que si fuese el mismo Código Procesal Civil. Hablamos del juicio ordinario. Hoy hay figuras que han enriquecido nuestro léxico. Por ejemplo, hablamos de un sobreseimiento, hablamos de una desestimación. Considero que eso puede ingresar también a esos estatutos, y ver la posibilidad de que también algunas sanciones, tanto las sanciones leves, las sanciones puedan prescribir, porque últimamente no hay ninguna sanción del Colegio de Abogados que prescriba, y eso es una mancha para el profesional. Y el profesional también tiene la posibilidad de reivindicarse ante su propio gremio y ante los ciudadanos guatemaltecos. Entonces, consideramos hacer una buena labor, y desde este punto de vista les digo, son mis amigos, siempre los he considerado profesionales, colegas. No tuve la oportunidad de venir a Gualán. La licenciada no me abrió las puertas en Gualán, pero hoy nos las abre. Y queremos decirles a ustedes que también vamos a colaborar, vamos a seguir colaborando dentro de la misma dinámica de los diplomados. Si el presidente en determinado momento sí lo requiere, vamos a prestarle la ayuda necesaria para poder llevar academia de calidad. La academia de calidad implica que hayan profesionales que sepan transmitir sus conocimientos, que tengan su ética también, y que a la vez tengamos los mismos profesionales, aquellos que no podamos cursar maestrías, doctorados, podamos actualizarnos con nuestro colegio profesional. Y eso es lo más importante que debemos subrayar el día de hoy. Así que 3 ejes importantes: la defensa del gremio, especialmente de las denuncias, aquellas que consideramos nosotros que pueden ser espurias, ¿verdad? Aquellas que no tienen un fundamento legal. También el tema de las prescripciones, y tal vez hacerle una revisión a los estatutos y ver la posibilidad de innovarlos al siglo XXI que tenemos el día de hoy. Así que les agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes, y estamos con el proyecto del doctor Estuardo Ralón, en donde confiamos en este proyecto. Por eso pues también decidí apoyarlo, y ellos pues me brindaron a mí el apoyo, especialmente el doctor Estuardo Ralón y la licenciada Alicia Franco. Por eso consideramos que tenemos esa visión, y esperamos que ustedes también la tengan, y el día 8 de febrero pues puedan emitir un voto hacia nuestras personas. Muchas gracias. Integrantes de la unidad académica de Oriente de ASAPRODE. La asociación ASAPRODE pues creó su propia unidad académica, ¿verdad? Y en este caso pues está la doctora Lima, el magistrado Servín Flores, está el magistrado Ávila Aparicio, está el licenciado Juan Carlos Sagazún Leitán, la licenciada Lucrecia Morales, que son los dos del archivo de protocolos de Zacapa, ¿verdad? El licenciado Eric Estuardo Córdoba de Chiquimula, está el licenciado Freddy Saavedra del Progreso, la licenciada Yolanda Ramírez también, que es del Progreso. Ella trabaja en el Ministerio Público también, y él es abogado litigante, ¿verdad? Entonces, voy a concederle la palabra al licenciado Jorge Mario, posteriormente al licenciado Servín y a la doctora Lima. Yo, la verdad, cuando me dijeron hay que ir a Gualán, pues me sentí contento, porque también tengo bastantes conocidos acá y bastantes amigos. Y en primer lugar, pues agradecerle a esta propuesta que se me hizo a través de la Unidad Académica Jurídica de Oriente, a SOANCHI y a ASAPRODE principalmente, por haber pensado en mi persona.
sé que es un reto grande esto, ¿verdad? Es un reto grande porque estamos hablando con profesionales. Entonces, lo acepté porque también confío en el doctor Ralón, confío en el maestro Sánchez y confío en las personas que me propusieron este proyecto. Yo siempre he sido crítico y dentro de esas críticas pues se han resuelto algunas cosas, otras considero que hay que mejorarlas y por eso acepté esto. Ya lo decía el doctor Ralón, él lo consultó con su familia, yo también lo consulté con mi familia porque no es fácil esto, no es fácil de venir a dar la cara solo para ofrecer y luego al estar allá tranquilo, ¿verdad? Entonces yo lucho por lo que emprendo también. Entonces esto, el confiar en el trabajo, en el proyecto, como el gremio es primero del doctor Ralón, me hizo acceder. La verdad que lo medité, lo reflexioné, lo platiqué, lo consulté también con algunos colegas y me dijeron, dale porque la persona se ve que es, como dijo la licenciada Alicia, es académica, es bien preparado, sobre todo su sencillez me gustó, doctor, y por eso yo acepté este reto. Decirles, de llegar a junta directiva en calidad de tesorero, pues yo decía anoche en Chiquimula, toda la gestión en cuanto a academia se refiera para esta región, yo no estaría escatimando ningún esfuerzo para hacerlo, pues. Entonces yo espero también que contar con el voto de ustedes, porque esto no se puede realizar solo porque estemos acá. El voto se tiene que realizar, se tiene que votar, si no nos sirve de nada. Pues el voto es físico y de otra manera no pueden andar en todas las redes sociales, pero lo que más nos interesa es de que lleguemos al Tribunal Supremo Electoral, votemos ya como se dijo en línea por el doctor Ralón como presidente del Colegio de Abogados y Notarios, por el maestro Sánchez como presidente del Tribunal de Honor, y pues creo que ahí vamos a estar mejor conformados para cambiar algunas cosas, para tal vez mejorar las condiciones del gremio. Me gustaron los 3 ejes, como les digo, la defensa del gremio a través de la voz institucional del Colegio de Abogados y Notarios, promover la ética profesional, que es lo importante en este gremio también, así como la academia. Entonces yo espero de veras el voto de ustedes para poder llevar a cabo y realizar este proyecto. Gracias. Me complace mucho de que la asociación se acerque a nosotros, porque pues anteriormente no se habían dado reuniones de este tipo acá en el municipio. Lastimosamente pues no están todos los profesionales que deberían de estar, pero no estamos todos, pero estamos representados, ¿verdad? Entonces siempre hemos estado con la asociación y estamos con el criterio de que el gremio es primero y siempre vamos a apoyar esto, ¿verdad? Entonces el proyecto del doctor Estuardo nos parece muy interesante. Bien, como decía el licenciado Pineda, no tenía la oportunidad de haber interactuado anteriormente con usted, pero se nota que es una persona bastante humilde y es una persona bastante preparada también, y pues el proyecto que usted está presentando pues me parece que es muy adecuado. Entonces gracias por haber venido al municipio y cuenta con nuestro apoyo. Muchas gracias. He dado charlas sobre temas constitucionales relacionados o al proceso penal, así como ayer a los temas tributarios y al sistema tributario del país, y esta charla no la he podido compartir. De hecho va a ser la charla que digamos acá en Oriente la primera ocasión que se refiere a la interpretación de la Constitución. En este momento que estamos viviendo en Guatemala, más que todo, la pregunta de todos es ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uno está atento a las noticias, ¿qué va a ocurrir? Y creo que viene como anillo al dedo el poder hablar de algunos conceptos que tienen que ver en cómo se interpreta la Constitución y qué errores se pueden cometer si no se hace una correcta interpretación de la Constitución, porque cuando se comete un error de los intérpretes de la Constitución en un tema de alto impacto o en una crisis,
como la estamos viviendo, lo que hace un error de la interpretación es profundizar la crisis. No es generar estabilidad, sino es complicar más el panorama. Es como que si estuviéramos, por poner una analogía, en una cirugía mayor y el cirujano especialista que tiene que hacer una operación de corazón abierto comete un error. Un error de esa magnitud puede terminar con el paciente. Exactamente en un momento de crisis constitucional, un error en la interpretación de la Constitución puede llevarnos a un escenario de ruptura constitucional. Es decir, es muy importante poder saber cuáles son los principios, cuáles son las escuelas de interpretación, cuál es el fundamento que dice nuestra Constitución respecto a ello. Entonces, sí, platicando sobre este tema, lo primero que, ya entrando en materia, es que no existe una sola teoría de interpretación de la Constitución, existen varias. Cuando uno empieza a revisar en la doctrina, los libros que se han escrito, el origen del constitucionalismo, su desarrollo, uno puede ir encontrando que hay diferentes escuelas de interpretación constitucional. Hay una escuela de interpretación constitucional que es llamada el textualismo, la escuela textualista. Lo que le da preeminencia es a la gramática, a la semántica, al alcance de lo que está escrito en el texto. Esta escuela textualista ve al intérprete constitucional, y en un caso que el intérprete sea un juez constitucional, como alguien que solo tiene que aplicar un criterio eminentemente aplicativo. Aquí está la norma, que dice la gramática, que dicen las palabras. Imaginémonos que el juez, a manera rígida, lo único que hace es aplicar. Esa escuela textualista le quita, digamos, o no comparte la visión de un juez que tenga una labor un poco más flexible en cuanto a analizar el caso que se le presenta. Hay otra escuela, es una escuela histórica. La escuela histórica básicamente lo que trata de entender es el origen de las instituciones que se están analizando. O sea, ahí el intérprete, cuando se encuentra ante el caso concreto y ante la norma, pues quiere saber qué institución jurídica es la que hay que analizar para resolver la controversia. Y entonces ahí entra un poco a ver cuál ha sido ese origen de esa institución, cómo la sociedad o las motivaciones de la sociedad para llegar a proponer que exista esa solución y cómo, digamos, políticamente se llegó a tomar la decisión de que esa determinada institución existiera. O sea, esa combina, en esa visión histórica, combina sociología, política, historia, y una vez definido el por qué existe determinada norma, precepto, institución, sobre esos parámetros y esa base empieza a construir el intérprete constitucional su punto de vista. Otra escuela que existe es la escuela llamada el originalismo. El originalismo es una escuela que trata de poner en armonía tres elementos. Los tres elementos que trata de poner en armonía es los valores sobre los cuales fue promulgada una constitución, es decir, cuál es el sistema de valores que la sociedad dijo sobre estos valores va a sentarse en la Constitución, ciertos principios fundamentales de la Constitución, digamos artículos que tienen un relieve mayormente importante o con alguna protección especial que no lo tienen los demás, y el texto de la norma. Voy a poner un ejemplo. Nuestra Constitución. Cuando uno abre la Constitución, lo primero que encuentra es el preámbulo. El preámbulo se hace una invocación y se habla de la familia, se habla de cómo el individuo es el sujeto y fin del ordenamiento jurídico, se habla de esa función hasta cierto punto como individualista en cuanto a que se van a proteger ciertas garantías que tiene el ser humano por el hecho de ser humano. Hay una visión humanista en esa invocación. Entonces ese es un sistema de valores. La invocación es un sistema de valores
que cuando se interpreta bajo la óptica original no se puede ignorar el sistema de valores. Es un elemento que entra en el análisis, no puede dejarse por fuera. Los principios fundamentales, por ejemplo, en nuestra Constitución, los principios fundamentales tienen que ver con ciertas normas que tienen protección especial. Los artículos pétreos, por ejemplo. Los artículos pétreos establecen que ciertas normas son inmodificables, que no se pueden modificar. El sistema de gobierno en Guatemala, sea republicano, democrático, representativo, es una norma que está en un artículo pétreo. Entonces, esos principios fundamentales es como que fueran un eje transversal a toda la Constitución que no se pueden ignorar. No importa cuál sea la controversia que se va a resolver, el originalismo dice tome en cuenta su sistema de valores y tome en cuenta ciertos principios que atraviesan la Constitución y agregue a su análisis como elemento el texto de la controversia. Entonces es una armonía de tres elementos. Esa es la escuela del originalismo. Y otra escuela diferente, opuesta al originalismo, es la escuela evolucionista, también conocida como Constitución Viviente. La escuela evolucionista Constitución Viviente postula que conforme va evolucionando la sociedad, la Constitución también va evolucionando y que es un elemento vivo, que no es, lo voy a decir de una manera muy dura, pero esa es la postura del evolucionista. No es la misma Constitución, la de 1985, a la Constitución del 2019. Y no será la misma Constitución la del 2050, aunque no haya reforma. El evolucionista dice, fue cambiando, fue evolucionando. Entonces le da una labor al intérprete constitucional, casi de creación de derecho constitucional, porque podría en un momento dado inaplicar alguna norma, considerar que ya no está adecuada al momento de la sociedad o modificar sus alcances. Todos los que nos dedicamos al tema de derecho constitucional y ya profundizamos como especialistas, nos tenemos que identificar con alguna escuela de interpretación constitucional, porque cada una de las escuelas no lleva al mismo resultado. Es decir, si le sometemos una controversia a alguien textualista, no necesariamente va a resolver de la misma manera que un evolucionista de Constitución Viviente. Uno puede resolver para aquella esquina y otro para esta otra esquina. Entonces, tal vez como sincerándonos académicamente, en mi caso, yo me identifico con la escuela del originalismo. En la escuela del originalismo es poner en armonía valores, principios fundamentales y textos. Tengo amigos, colegas, que obviamente están más identificados con otras escuelas, evolucionistas, Constitución Viviente. Entonces, cuando uno empieza a discutir en una mesa temas constitucionales, rápidamente identifica cuál es la escuela de interpretación con la que el colega está, digamos, más identificado. En Guatemala estamos viviendo un momento de transición de la escuela de interpretación constitucional, porque desde 1985 hasta la sexta magistratura se utilizaba consistentemente el originalismo, una visión unitaria, armónica de la Constitución en cuanto a valores, principios y textos. Y justo antes de esta magistratura empezaron a haber unas resoluciones que empezaron a utilizar la escuela evolucionista, Constitución Viviente. Y esta actual magistratura es la que más ha utilizado la escuela de interpretación evolucionista y Constitución Viviente. Sin entrar en polémica de que mire que este es magistrado, no. Hablando académicamente, estamos viviendo un momento de transición en la interpretación constitucional, donde por ejemplo los originalistas no somos muy críticos de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la resolución que está basada en una escuela evolucionista, encuentra como que el intérprete constitucional fue más allá de lo que dice el texto, o dejó de aplicar una consideración expresa del texto.
o no tomó en cuenta un sistema de valores, o no tomó en cuenta un principio fundamental. Es decir, es igualmente a la inversa. Si viniera un originalista y resolviera, los que no están en la magistratura y leyeran esa resolución, dirían, mire, ¿y por qué se fue tan rígido? ¿Por qué aplicó esa situación cuando la realidad social ha superado determinadas situaciones? O sea, lo comento porque lo que estamos viviendo el día de hoy, estamos viviendo una situación en donde ya han habido resoluciones constitucionales en temas de altísimo impacto y se van a devenir más resoluciones de la Corte de Constitución. ¿Eso va a resolver la crisis o a empeorar la crisis? No sabemos. Pero pareciera que la escuela de interpretación que hoy está prevaleciendo en estos últimos fallos es una escuela evolucionista, constitución viviente. Hay un tema importante cuando uno se adentra a esta materia. A mí realmente me apasiona el derecho constitucional. Una de las razones cuando yo decidí dedicarme al derecho constitucional es que las múltiples combinaciones que se pueden dar, más la riqueza que hay en cada institución, yo pienso es como lo más acercado que hay al infinito, digamos. O sea, lo que tiene el derecho constitucional es que pareciera que no tiene frontera y no tiene límite, porque se pueden dar múltiples combinaciones según tantos casos se presenten. Una conclusión que está en postulados de muchos juristas y libros de derecho constitucional es que las dos grandes escuelas rivales en interpretación constitucional, las más importantes, digamos, al surgir esta evolucionista, se ha convertido como el rival del originalismo. Es decir, el originalismo y el evolucionismo son las más importantes y son las escuelas rivales, con postulados completamente diferentes, con enfoques diferentes. Son excluyentes. No se puede ser un lunes originalista y un martes evolucionista y un miércoles volver a cambiar. ¿Por qué? Porque o la Constitución se interpreta en forma armónica y el intérprete tiene ciertos límites que la propia Constitución le impone, o el intérprete constitucional tiene una función mucho más amplia que incluso puede crear derecho constitucional. Así que no se puede ser ambas, o es una o es una. En el tema del originalismo voy a dar 3 postulados y voy a sesgar un poquito la charla porque con esa escuela me identifico, pero ya hice la salvedad que existen otras. ¿Cuáles son los postulados del originalismo? Que primero, la Constitución es la ley fundamental y por lo tanto un originalista lo primero que busca es el texto. Lo primero que va a pedir es pásenme la Constitución. Un evolucionista posiblemente lo que diga es que quiero un informe antropológico, quiero entender la situación de lo que está pasando, quiero entender los hechos. Un originalista va a decir la Constitución. ¿Con qué propósito? En el originalismo es el intérprete constitucional tiene límites y esos límites están ahí en el texto. Entonces lo primero que quiere el originalismo es que quien realice esa función no tenga un poder sin límites. Ahí los tiene a encontrar. No puede hacer cualquier resolución. Pero luego hay algo muy importante, cómo funciona, cómo resuelve a un originalista. La función principal en el originalismo es recuperar el espíritu de lo que el constituyente quiso decir en la Asamblea Nacional Constituyente. Lo voy a explicar de esta manera. Si tenemos un problema en el 2019, lo primero que hace el originalismo es ir a la Constitución e ir a recuperar cuál era el espíritu del constituyente de 1985. Valores, principios, texto. Se sale de la coyuntura, se sale del 2019 y tiene que trasladarse a recuperar la finalidad, el espíritu del constituyente. Y una vez realiza su interpretación y pone en armonía los elementos, regresa
el 2019 y resuelve la controversia o da su pronunciamiento. Es decir, tiene una función técnica, metodológica, hay una manera, no es como aquí voy a leer y se me ocurrió y no, tiene que ir a combinar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se quiere es que en el originalismo existan esos límites y ese marco para resolver desacuerdos profundos que se dan hoy, pero no metido en el problema, sino que respete los parámetros que se escribieron hace 25 años, hace 30 años. Aunque el problema sea de hoy, los parámetros no fueron escritos hoy, fueron escritos hace mucho tiempo, porque el originalismo busca que lo que emita el intérprete constitucional o el quien resuelve genere estabilidad jurídica, moral, política en la sociedad. O sea, al final es que se limite el poder, porque ahí están los parámetros, pero al ir al pasado, al encontrar en armonía y retornar, lo que busca para efectos prácticos es la estabilidad, no la inestabilidad, no la que se profundice una crisis o no un cambio. Digamos, la finalidad de la interpretación originalista no es provocar cambios políticos, no es provocar cambios políticos, es la estabilidad del sistema, la estabilidad social, la estabilidad jurídica, la estabilidad moral. Por eso es que el ejercicio es ir al texto, ir a lo que quiso decir el constituyente, y una vez encontrado se viene de regreso. Digamos, ¿qué rechaza? ¿Qué cosas no van con el originalismo? Como la escuela originalista es más antigua que la evolucionista, lo que rechaza son aquellas prácticas que buscan innovar o crear derecho constitucional. ¿Por qué? Por varias razones. Para un originalista, la Constitución solo se puede cambiar por los procedimientos de reforma de la Constitución. O hay una Asamblea Nacional Constituyente o hay una consulta popular. No puede cambiar la Constitución sin pasar por su procedimiento de reforma. Si, por ejemplo, le damos la posibilidad a que la Constitución no se aplique o cambie por una óptica evolucionista, se está lesionando preguntarle al pueblo, porque ni hubo asamblea ni hubo consulta popular. Entonces, esa tradición democrática del sufragio, de preguntarle al pueblo si quiere el cambio, se está dañando un poco, porque ya cambió. Va a decir, mire, fíjese que aquí hubo un pequeño cambio, aunque no le hayan. La otra cosa que digamos el originalismo no, digamos, ataca a estas otras posturas evolucionistas es que el Estado de Derecho tiene como base que haya certeza jurídica, de que lo que existe ya se aplique. Si nosotros le damos la posibilidad a alguien de que tal vez no se aplique, o tal vez no se aplique como está ahí, lo que hay es inseguridad jurídica, ya no es predecible. Y entonces el Estado de Derecho se debilita un poco porque pues, no sabemos, sí está en la Constitución, pero no sabemos si se va a aplicar, perdemos certeza jurídica. Y el otro aspecto que critica esta escuela de originalismo es que se puede lesionar el sistema de división de poderes, porque si en el texto están las funciones de cada uno de los poderes, pero en el análisis de las escuelas creadoras podría decir, mire, ahí está esa función, pero realmente creemos que en este caso no la puedo utilizar, esta función no la puedo utilizar, y anulamos una actuación. O esa función la tiene usted, pero nosotros creemos que debe de ir en este sentido. Entonces se convierte el intérprete en alguien que podría generar intromisión en la función de los tres poderes del Estado, sea ejecutivo, sea legislativo, sea judicial. Si ustedes se dan cuenta en las polémicas y en lo que hoy se discute, por eso yo hacía la referencia que estamos viviendo un momento de transición, los cuestionamientos más grandes son, ¿será que esa no es la función del ejecutivo? ¿Será que se puede entrometer ahí? ¿O será que no era función del judicial?
¿Será que se puede prometer ahí? Esos son los cuestionamientos porque estamos en un momento de resoluciones que están viviendo en aplicación de la escuela evolucionista y constitucional. Para ir como cerrando algunas ideas. El originalismo. Cuando uno, digamos, escarba este autor, este otro autor del originalismo, hay como un elemento en común. Y el elemento en común es que las constituciones surgieron en el mundo, en la sociedad, para limitar el poder. Entonces dicen, miren, si cada vez que haya una controversia, los términos, las cláusulas, los límites van a estar sujetos a revisión, a debate, a polémica, antes de aplicar, de repente la función de limitar el poder de la Constitución no se pueda cumplir. Porque esos límites que iban a limitar el poder, en lugar de aplicarlos, cada vez que surja la controversia vamos a debatir y a revisar si el límite existe o no existe, o de hasta dónde llega el alcance del límite. Y entonces puede ser que simplemente haya algunos límites que pensemos nosotros que existen al poder y tal vez no existan, porque cada vez se va a someter a debate y a discusión esa función. Entonces la función de una constitución, que es a limitar el poder, se pierde en la medida que cada vez se ponen a debate y a discusión sus propios límites. En Guatemala, cuando digamos, yo les decía, yo me inclino por la escuela originalista, hubo tres cosas que a mí me llamaron la atención que lo quiero mencionar como punto de reflexión. Este debate jurídico del originalismo y las escuelas de interpretación e incluso evolucionista es un debate que se da en los sistemas jurídicos de derecho anglosajón y en los sistemas jurídicos de derecho latino. Es decir, en Estados Unidos el juez Kavanaugh, que lo nombraron después de una audiencia que lo estaban señalando de que había tenido acoso, él es alguien de la escuela originalista. Y hubo toda una polémica porque como había fallecido ya alguien en el Tribunal Constitucional y ahora quedaba una segunda vacante, su nombramiento sí podía inclinar la balanza en una línea de interpretación. Pero básicamente el originalismo existe en el derecho anglosajón, en el constitucionalismo americano y en los sistemas latinos hasta la polémica. Entonces, algo que a mí me llama la atención es que en el derecho anglosajón, la fuente primaria del derecho es la costumbre y los precedentes judiciales. No es la ley, no es el texto. Pero en los sistemas latinos, la fuente primaria es la ley, es el texto. Y dice, y la jurisprudencia y la costumbre la complementará, pero no la suprimirá, no la superará, la complementará. Entonces es algo que yo, digamos, le cuestiono a los colegas, amigos, ya aquí guatemaltecos, digamos, les digo, mira, ¿y cómo es posible que si todo nuestro sistema jurídico tenga como fuente primaria el texto, digamos que sí, excepto en derecho constitucional, en la rama más importante, no es la fuente primaria, porque para el evolucionista va a ser el cambio social, la costumbre, la evolución de la sociedad. Para mí no encaja, es uno de los puntos que académicamente me inclinaron a esta escuela originalista. El otro punto es el procedimiento de reforma de nuestra Constitución. Yo sí estoy convencido que nuestra Constitución solo puede cambiar o por Asamblea Nacional Constituyente o por decreto del Congreso por consulta. No cabe en mi mente pensar que aunque la Constitución diga que solo así puede cambiar la Constitución, que digamos que no, que sin preguntarle al pueblo para que nombre su Asamblea Nacional o sin preguntarle en una consulta popular, venga alguien en un tribunal a decir que ya cambió, que ya se modificó, que ya se reformó. Hay una parte que realmente no encaja a mi criterio. Por eso hablo que en Guatemala, a mi parecer, el originalismo es la escuela que se adecua más al tipo de sistema jurídico, al procedimiento de la reforma constitucional.
Y el otro es la función de la Corte de Constitucionalidad. La función de la Corte de Constitucionalidad en la Constitución no dice es crear derecho constitucional. La Constitución dice su función primordial es la defensa del orden constitucional. Entonces, desde que nace el principal intérprete, y me refiero a la institución de la Corte, nunca se le dio una función creadora de derecho constitucional. Y el funcionario solo puede hacer lo que dice el texto, no puede hacer más allá. Y lo que dice la Constitución es, no dijo cree derecho constitucional, no, dijo defiende el orden. Entonces me parece que ese órgano tiene un límite, y el límite tiene que ser una interpretación que puede usar otras escuelas, pero no las creadoras de derecho. Las creadoras de derecho pareciera que la Constitución no debió ser. Así que, digamos, soy uno de los más acérrimos defensores del originalismo. Normalmente cuando yo me pronuncio en un debate, en un foro, pues obviamente estamos platicando un programa, no decir mire el originalismo, pero la lógica de argumentar es principios, valores, texto, límites. Y si en una resolución un límite se desbordó, pues obviamente normalmente uno cuestiona por qué se pasó del límite. El día de hoy son estos señores, el día de mañana serán estos otros señores, y no, la ley es para todos. No hay nadie exento de la aplicación de la ley. Así que estas eran unas pinceladas de la interpretación constitucional. Quería ahí pues, platicarlo así como estamos en un grupo pequeño, y ojalá tengamos oportunidad de venir a coincidir para hablar de estos temas. Así que muchas gracias. Un par de años precisamente de impartir también la cátedra de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la licenciatura. Y pese a que estudiamos, como dice, lo que hemos hablado desde el origen del constitucionalismo y otras cosas, a mí sí me interesa mucho el punto de vista del doctor Arón y la interpretación que le da en relación. Voy a tratar de ser breve, tú me mides el tiempo, 5 minutos y me dices para. Entonces, las cortes han cambiado, sí, es decir, tenemos que estar pendientes en relación a cuando hay jurisprudencia, y la otra corte que viene o ella misma pueden observar su jurisprudencia, y eso quiere decir que los tribunales tenemos que estar atentos a adecuarnos a esa jurisprudencia. Yo he entendido los puntos y las fortalezas que tiene la teoría originalista, como dice el doctor, los principios, el texto, los valores que inspiran a la Constitución. Sin embargo, creo que no tendríamos que ser tan tajantes y decir necesariamente que él se opone a la otra, y le voy a decir por qué. Cuando hablamos necesariamente del texto, es lo que tanto se nos ha criticado, el ser positivistas, porque prácticamente es eso. Está la norma, lea la norma, entienda la norma de conformidad con el 10 de la ley del organismo judicial y aplique la norma. El juez no crea derechos, el juez aplica el derecho. Sabemos también, por lo menos Manuel Atienza, ¿verdad? Él ha escrito bastante eso en relación hasta escribir como un cuestionamiento, ¿crea el juez derecho o no? Pero no voy a entrar en ese punto, sino lo que me interesa es, yo también estoy de acuerdo, y yo sí he tratado siempre de inculcar eso. Somos abogados, somos abogadas. Para empezar, el respeto irrestricto a la norma, tenemos nosotros que dar el ejemplo. Pero también hay algo que no me termina de convencer en relación a esa interpretación originalista. En cuanto a que el derecho evoluciona, porque el ser humano evoluciona. Sabemos que desde el punto de vista sociológico y antropológico, una generación tiene 25 años. Cuando se creó la Constitución fue en un momento tan especial, incluso no post-conflicto armado. En el 96 se firmaron los acuerdos de paz. La Constitución es del 85, vigente del 86. 10 años después se firman los acuerdos de paz. Es decir, que no se recogieron cuestiones importantes de esos acuerdos en la Constitución que tenemos, sino que se ha tratado de que incluso desde un punto de vista amplio, esos acuerdos de paz también sean vinculantes para contextualizar
vamos a leer, por decirles algo, el 86, el 186, prohibiciones para ser presidente. En ese momento era tan importante restablecer el orden jurídico, ¿verdad? Y empezamos con las prohibiciones, ¿verdad? ¿Quiénes no pueden ser presidentes? Cuando yo les cuento la historia a los jóvenes o les doy las cátedras y les digo yo, por ejemplo, lo que pasó en el 44, y no me vayas a decir que no habían nacido, porque para eso hay libros para que leas y entendas el contexto histórico, porque a veces lo que les mire, yo ni había nacido, no se trata de eso, se trata de que tenés que saber la historia. Entonces tampoco yo había nacido, ¿verdad? Yo creo que la mayoría no, pero lo que les quiero comentar es que una generación, a mi parecer, y con mucha humildad, de veras lo digo porque sé que el doctor Ralón es una persona que ha estudiado eso, una generación que, por cierto, puede ser mi generación, no puede obligar a la generación de mis hijos y de mis nietos a estar sometidos bajo un régimen jurídico X. ¿Y por qué? Él dice hay que reformarlo. Perfecto, yo también creo. Asamblea Nacional o consulta popular, que es el asunto con los artículos pétreos. Eso no se puede reformar ni con lo uno ni con lo otro. ¿Así lo entendemos o no? No se puede. Entonces, ¿desde qué punto se puede refundar algo que uno considera de que está bien, pero que se puede mejorar o que realmente no está bien? Yo entiendo el peligro, así lo voy a decir, el peligro que tiene esa postura evolucionista del derecho. ¿Por qué? Se ponen los límites invisibles. Solo una cosa, el punto es que no están totalmente de acuerdo en reformas constitucionales. No, yo sí, como el doctor Jalón, la Constitución se puede reformar solo de esas dos formas, pero a la hora de querer hacer una reforma profunda, yo entiendo, no sé qué es la opinión de los colegas aquí, por esos artículos pétreos no se podría. Ahora bien, ¿por qué creo yo que las Cortes han cambiado? Lo voy a decir así, hay un componente político mayor que a un componente jurídico. Yo creo, como dice el doctor, él va a los foros, él defiende su postura, él no dice, mire, yo tengo esta teoría, pero él maneja el tema, sabe los cimientos teóricos de lo que está diciendo y lo más importante, lo sabe ensamblar en la realidad nacional. Con todo respeto, yo no sé si las sentencias que se han emitido y que nos han causado tanta controversia han tenido una línea definida, porque como él dice, ahorita resolvamos así. ¿Qué opinas vos para la cuestión de mañana? Resolvemos de otra forma. Entonces ya eso crea incertidumbre, totalmente de acuerdo. Por eso el texto constitucional se tiene que respetar. Y solo hay otro elemento que yo quiero que ustedes consideren y que también creo que a él se debe. Esta falta de definición, pese a que somos positivistas en cuestión de que la ley es la fuente del derecho, punto, dice, ¿verdad? Se dice la ley es la fuente del derecho, punto, y seguido, y de ahí dice todo lo demás. También es por el sistema interamericano de derechos humanos y por el sistema universal de derechos humanos y por la incursión que hizo la figura del bloque de constitucionalidad en las recientes cortes de constitucionalidad al decir, miren, ya no piensen en el conflicto que nos enseñaron en la facultad, si los tratados sobre derechos humanos son superiores a la Constitución, si son derecho interno, la Constitución, ¿ok? ¿Sabe qué? Todo eso lo complementa, lo nutre, y para mí, la humilde opinión que puedo tener, ahí está el conflicto. ¿Por qué? Porque van a haber cosas que no necesariamente es para ensanchar todos los derechos que tiene la persona como individuo, sino que en un momento determinado también va a crear conflicto al momento de la aplicación de la norma, porque eso me decía la licenciada María José, mire, no es solo cómo lo interprete, porque yo puedo estar totalmente en desacuerdo con lo que ella piensa, con lo que él piensa y todo, pero ahí no pasa nada. El problema es cuando aplicamos la norma. Yo creo que nos tenemos que someter al texto constitucional, pero sí se tiene que considerar esa situación de que la mutación constitucional debe operar de alguna forma. Y yo sí quisiera encontrar teóricamente un camino viable para que eso ocurra, pero yo considero que si bien es cierto, no es la forma
está realizando. Pero los artículos técnicos, que por cierto no tendrían nada que ver, discúlpenme, con el problema que está pasando aquí, que voy a emitir el nombre, no necesariamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de los límites o la omisión de los límites entre las actividades o funciones que tiene cada uno de los poderes. Ese es el problema. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Y qué tengo que hacer yo? Esa es una cuestión. Hasta se ha hablado. Yo creo que como todos podemos hablar, ¿verdad? Casi desde los 2 años, que desaparezca la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué se nos enseña en las escuelas o en las facultades? Desde ahí nos han formado diciendo que son órganos extrapoderes. Yo entiendo por extrapoder, así los he entendido, que es porque están fuera de la órbita de los 3 poderes, no superpoderes o suprapoderes. Dice que son extrapoderes, porque ahí está también la PDH, la CC, el Tribunal Supremo Electoral, que sin ser órganos que conformen el cuerpo que se llama Estado, tienen una importancia importante. Y ahora ya se ha metido el MP. Para que sea eso vital. O sea, el derecho constitucional es apasionante y yo sí creo que debemos seguir estudiando, como dice él, tener una postura. Tenemos que someternos a la ley. La Constitución indica que la Corte de Constitucionalidad, estoy totalmente de acuerdo, todo lo hemos leído, es una función privativa y tiene que defender que esa Constitución se mantenga íntegra. Sin embargo, como les he dicho, yo creo que uno de los problemas que lo ha dado es el bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Cómo es que se interpreta. En ese bloque entran todos los tratados, convenios de derechos humanos, y ahí es donde se podría dar el conflicto. Ya no voy a hablar más. Quítale el micrófono, licenciadísimo. Yo voy a tratar de ser breve, ¿no? Como mi querida amiga. Pero fíjense que son temas que realmente apasionan mucho. Para los que estamos inmersos en el derecho y nos gusta, esto lo apasiona y lo hace a uno tener que venir y hablar. Agregaría nada más algo a lo que dijo mi estimada amiga la doctora Roselia Lima, en cuanto a que debemos ser aplicadores de la ley y la norma, pero aparte de ser aplicadores, interpretadores. Porque el mismo artículo al que ella hizo referencia, el 10 de la Ley del Organismo Judicial, habla que la norma se interpretará según el texto, el sentido propio de sus palabras, el contexto, pero también da otro tipo de interpretación que va muchísimo más allá de la puramente aplicación positivista del derecho, que va a los principios generales del derecho, la justicia, los fines de la institución, etcétera, etcétera. Y si analizamos todo eso, la interpretación va más allá del puramente positivismo. Y si lo hablamos constitucionalmente hablando, la Constitución tiene otro tipo de interpretación que también profundiza porque va y protege aspectos que van en cuanto al respeto a la dignidad humana. Y un principio fundamental dentro de los aspectos constitucionales es el principio de unidad. Ningún artículo de la Constitución puede interpretarse en una forma que pueda contradecir cualquier aspecto o cualquier otro alineamiento constitucional que se tenga. Y es lo que se ha hecho últimamente en las distintas instituciones que hoy por hoy son las encargadas de defender esa certeza jurídica, porque por eso es que nosotros avalamos el respeto a la ley, a los aspectos jurídicos. No pueden ser políticos, porque lo jurídico es lo que le va a dar la certeza tanto al jurista como al empresario, como a cualquier sector de la sociedad, de que acuda al sistema de justicia y se le va a responder como tal. Ese es el punto, y eso es lo que debemos tratar de visualizar. Que han habido, y muy certeramente lo dijo la doctora, y eso nos daría tema para discutir mucho tiempo con el bloque de constitucionalidad y demás, que en lo personal yo lo consideraría que tal vez pudiera darse, salvo algunos casos en particular, donde se protegen sectores vulnerables, pero eso ya se está queriendo extender de una forma tan grosera que ya está rompiendo los lineamientos constitucionales de cada país. Hablemos de Guatemala, y eso no puede ser, porque cualquiera va a reclamar ahora que es mi derecho a ir en contra de todos los que están a favor, y por eso viene y hay que respetárselo y tomarlo en cuenta y aceptarlo como tal. Las cosas tampoco deben ser así, porque toda la vida debe tener un orden. Los poderes están cada quien para cumplir la función que le corresponde como tal, bajo ninguna subordinación. O el trabajo sí, conjunto,
en equipo, pero ¿para qué? Para el bienestar común, para el bienestar de toda la población o de la mayoría de la población. Por eso es que hay un principio fundamental ahí que se dice que prevalece el interés general sobre el interés particular. Entonces, para seguir, pudiéramos seguir hablando mucho aquí y todo, pero tal vez en otra oportunidad tenemos que hacer un conversatorio de esta naturaleza. Pues. Quisiera comentar, muy interesante, precisamente el originalismo. Cuando yo decía regresa para poner en armonía valores, principios y textos, es que no es un criterio aplicativo. Poner en armonía en el sentido de unidad, valores, principios, textos, lo que pasa es que tiene límites. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba en un curso discutiendo este tema y decía, miren, imagínense el principio ese de unidad, es como una analogía que siempre me agradó mucho. El catedrático decía, imagínense un reloj para que dé la hora exacta, tiene una serie de engranajes, tornillos, elementos, y si usted le quita uno de esos, o ya no da la hora exacta o ya no da la hora. O sea, al hacer la interpretación unitaria, usted no puede dejar por fuera un elemento, porque entonces no es una interpretación correcta. Y no solo un elemento del texto, sino un elemento del sistema de valores y de los principios. Entonces, digamos, esa parte de la unidad es muy importante. ¿Y dónde está el problema? Decía la licenciada del bloque de constitucionalidad. Yo diría que hay dos elementos novedosos que han generado una dinámica en cuanto al tema de interpretación que nos ha costado que los tribunales constitucionales puedan ir manejando y acotando para no generar inestabilidad o falta de certeza. Uno creo que es el manejo de cómo debe funcionar o en qué casos se da la aplicación del bloque de constitucionalidad. Yo creo que es un tema que todavía le falta un recorrido. Pero el otro son las teorías relacionadas al neoconstitucionalismo, que se refieren al cuestionamiento moral de la norma, el ingrediente moral o ético que le da al intérprete que pueda cuestionar desde el punto de vista moral o ético la parte de la norma. Entonces, digamos, en el derecho constitucional anglosajón no existe el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo es Europa y una parte de países de Latinoamérica, pero no le da un cuestionamiento moral de la norma. Entonces yo creo que esa parte, digamos, son temas que digamos, un tribunal, un máximo tribunal constitucional, sí debería ser un referente muy claro para ir avanzando ordenadamente en dos aspectos. Digamos, bloque de constitucionalidad. Hasta el día de hoy, la Corte de Constitucionalidad no ha dicho en una resolución de una manera contundente la diferencia para aplicar el bloque de constitucionalidad entre una declaración internacional donde Guatemala es miembro de un órgano multilateral y un convenio internacional. No son iguales. El convenio es ley, la declaración es una cuestión de tipo moral, y temas tan elementales como esos en el bloque de constitucionalidad no se han abordado. Y la parte del neoconstitucionalismo es mencionado de una manera muy genérica en algunas sentencias que, lejos de clarificar o tomar una línea de avance, confunden, generan inestabilidad. Entonces yo diría que son dos elementos que todavía nos falta mucho por avanzar a nivel de Tribunal Constitucional. En ciertos aspectos es una ponderación de valores, pero entre, por ejemplo, si vamos en una manifestación, están cerrando la locomoción, viene la ponderación de valores, que es lo que prevalece. Entonces todos esos aspectos vienen como parte del neoconstitucionalismo. Lo que tenemos que buscar es el desarrollo máximo de la persona, ¿sí? En todos sus aspectos. Excelente punto. De hecho, cuando yo mencionaba lo de la diferencia entre declaraciones y convenciones, el control de convencionalidades, sí hay una convención, pero no debería de aplicarse el control de la convencionalidad por declaración. Y lo otro, que bajo el principio unitario, cuando uno recibe del bloque de constitucionalidad, no puede recibir derogando una norma de la Constitución o anulando.
entra a una parte de interpretación armónica. Y voy a poner un caso polémico, duro, no ha ocurrido, espero que no ocurra nunca. Pero si se celebrara un convenio, o se pretendiera celebrar un convenio, donde se dijera que la vida ya no se protege desde la concepción, porque se puede a la quinta semana, sexta semana o terminar con la vida de un ser humano, aunque esté firmado, eso no puede entrar a derogar el artículo 3 de la Constitución. O sea, la recepción no es una recepción derogatoria de la Constitución. En todo caso puede haber un conflicto. Y ese conflicto es abordar. Entonces tampoco es tener los brazos abiertos en recibir y derogar, ¿no? Y es ahí donde yo digo falta ahondar en ese manejo prudente del bloque de constitucionalidad. Existe, sí, pero ¿cómo se recibe? ¿Tiene límites o es absoluto y nuestra constitución va a ir siendo derogada en la medida que Guatemala suscriba convenios internacionales? Esa es la discusión que todavía falta por el nivel de jurisprudencia. Solo para poder, digamos, abonar, cuando nosotros hablamos sobre los temas de ponderación de valores, esa ponderación de valores que refiere al neoconstitucionalismo y algunos autores constitucionales indican de que ingresa a través en nuestra constitución del artículo 44-46. Yo entro en duda también porque no viene realmente a abonar algo de lo que nosotros ya tenemos. O sea, no puede, digamos, entrar un principio de esa naturaleza cuando no ha sido reconocido por nuestra Constitución y nuestras leyes. Entonces, realmente el tema de la ponderación es bien discutible. Yo lo veo de esta forma porque la Constitución creada por nuestra Asamblea de 1985 deja abierta la posibilidad, dicen algunos autores doctrinales, deja abierta la posibilidad. Ese neoconstitucionalismo tiende a transformar, tiende a avanzar, igual lo hacen los convenios y tratados a nivel internacional, tienden a enriquecer. Pero este enriquecimiento debe también, si nosotros planteamos la teoría del constitucionalismo originario, tiene que tender también a abonar siempre y cuando haya sido reconocido. Pero digamos, por ejemplo, ¿cómo puede un valor constitucional positivizarse en nuestra Constitución a través del ingreso del bloque de constitucionalidad y nosotros podamos decir, ponderémoslo o hagámoslo más rico o viene a abonar a nuestra Constitución, cuando realmente nuestros legisladores, a raíz de las concepciones que se establecieron en la Asamblea Nacional Constituyente, esa ponderación, a mi criterio, deja duda, deja un margen de duda para el propio intérprete constitucional, que es el juez constitucional. Por eso es que yo creo también que hay algunos jueces constitucionales que no abonan al neoconstitucionalismo por el tema de la ponderación de los valores, porque simple y llanamente dicen, yo entro en contradicción con esa teoría. Ese es mi criterio, que yo no veo todavía que la Constitución en sí tenga la aplicabilidad para poderse enriquecer. Yo sé que hay convenios y tratados a nivel internacional, no lo pongo en duda, pero ¿cómo podemos nosotros, digamos, el día de hoy, y eso es un tema bien para nosotros, ¿verdad?, bien conflictivo, el tema del femicidio. 2008, la aprobación de esa ley. La Constitución, artículo 4, derecho de igualdad, derecho a la vida. Esos derechos han venido a enriquecer ciertamente el derecho y los derechos de las mujeres, pero tiende muchas veces hoy en día a desfavorecerse la línea especialmente del hombre, porque hay aplicaciones, a mi criterio, y que hoy han venido abonando, que han sido injustas.
Y en aplicación de ello, los tribunales de femicidio, yo recuerdo el primer tribunal de femicidio, liderado hoy por una de las magistradas de apelaciones y también de la CC, que aplicaron en aquella ocasión de manera rigurosa la ley. Y hoy, a través de la interpretación, han ido abonando poco a poco. O sea, si nosotros nos percatamos en el tema constitucional, en el tema de los convenios, le damos ese filtro de ingreso de una sola vez sin saber las repercusiones que va a traer en Guatemala, y después de 5 o 10 años empezamos a hacer los cambios de los contextos. Decimos nosotros, no, es muy severo, es muy riguroso, cambiemos. Por ejemplo, las figuras estas de violencia contra la mujer en el ámbito psicológico, violencia contra la mujer en el ámbito físico. Cuando miraban, había 2 violencias y las 2 eran castigadas. Hoy los tribunales de sentencia han abonado de que o una o la otra debe de prevalecer, ya no las 2. Pero ¿qué pasó con aquellos sujetos que en el año 2010 vivieron en carne propia el abono de ambas penas? ¿Qué debería de pasar? Hay una solución en el Código Procesal Penal. Voy a tratar de ser brevísima porque el tema obviamente me atañe. Para los que no saben, empezaron 3 tribunales de femicidio a nivel nacional: Capital, Quetzaltenango y Chiquimula. Y yo empecé con el de Chiquimula. Lo que dice el licenciado Freddy en relación a las manifestaciones de la violencia contra la mujer. Quienes no me conocen, no vayan a pensar que estoy molesta, pero a mí me gusta mucho este tema. Afortunadamente, creo que me gustó estudiar también la dogmática penal y yo he entendido qué es el tipo base, qué es el núcleo del tipo, y en cuanto a los concursos de delitos, que son esos concursos de delitos. Y en el Tribunal de Chiquimula desde el 2010 nunca se ha emitido una sentencia condenando a una persona por manifestación física y psicológica, porque no puede haber concurso, porque es un mismo tipo penal. Sí es cierto que en la capital lo hacían así, teníamos siempre un congreso anual, y cuando ellas empezaban a hablar de eso, le decíamos, no podés concursar porque es el mismo tipo penal. Pero a veces por la emoción, por la popularidad o por la presión, ¿verdad? Como que, ¿cómo se escucha eso de que te condene a 20 años por pegar o por psicológico? Bueno, solo aclarando ese tema. Pero también veo que estoy siendo consecuente. Sigo descubriendo que estoy siendo consecuente en relación a la postura ideológica que manejo. Esos son convenios, como muy bien se dice, que han ingresado al país, no por vía del organismo judicial, como cúpula, ni mucho menos por jueces, sino a nivel de ejecutivo y posteriormente de Congreso. Es el Congreso el que emitió esa ley, es el Congreso que no sé qué parámetros tuvo para colocar ese tipo de penas. Posiblemente, lo hemos dicho, desorbitadas. Van a España ustedes, 3 años conmutables. Aquí 5, y hay gente que me dice a mí incluso todavía, y algunos de ustedes lo van a saber, ¿por qué solo ponen 5 de a 5? Yo les digo, para mí es una pena considerablemente alta, sobre todo para una persona pobre, que es el 90% de las que juzgo, pagar esa conmuta que rebasa los 9,000 quetzales. Yo trato de ser consecuente con mi ideología. Considero que los derechos humanos son importantes, especialmente para grupos vulnerables. Y lo del artículo 4, pues hay interpretaciones entre cómo se deben de ponderar las situaciones iguales tratadas en forma igual y desigual en desigual. Y a mí también me gusta mucho cuando doy clases, igual que al doctor Ralón, hay ejemplos que a uno se le fijan, ¿verdad? Eso de la igualdad, imagínense, es relativo. Yo tengo 2 hijos, yo quiero tratarlos iguales, quiero ser justa con mis hijos. Uno tiene un problema en su pie, que de hecho es cierto, ¿verdad? Y el otro no. Y yo, para que vean que soy totalmente justa y los trato igual, les compro patines. Gasté lo mismo y le digo, use los patines. Al que tiene el problema en el pie, él no puede usar patines, mi hijo. Pero estoy siendo justa.
Es que todo eso es muy subjetivo, pero por lo menos en lo Pero en personal, cuestiones de la ley tenemos que tener la doctora un Rosalia criterio Lima interpretativo sí en es cuanto a una eso. persona que es ecuánime. ¿Verdad? Pero Entonces no son puedo excepciones. ponerle. Entonces, ¿cómo quiere que lo trate a usted igual que a él? Si ellos tienen desigualdades de origen. Y eso el Estado tiene que proteger, ¿verdad? Entonces, cuando quieran podemos hablar de la ley contra el femicidio, derechos humanos de las mujeres. Y ya no hablo más. Estuardo Gonzalón es abogado constitucionalista que está presente en Hualán por invitación de los abogados del departamento de Zacapa. Licenciado, bienvenido a Hualán. ¿Cuál es el principal objetivo de haber llegado a este pueblo? Pues muchas gracias, un saludo a todos los vecinos y amigos de Hualán, Zacapa. Primera ocasión que estoy en este bello municipio. Y el objetivo ha sido doble. El primero es venir a reunirme con los principales abogados de la Judicatura, el Ministerio Público, litigantes, para presentarles mi propuesta a la presidencia del Colegio de Abogados. Traemos una propuesta llamada El Gremio es Primero. Las elecciones son el 8 de febrero, la primera vuelta, y el 15 de febrero, la segunda vuelta. ¿Qué estamos proponiendo? Que el Colegio de Abogados, a través de su presidente, si se nos elige a nosotros, cambie a tener una voz institucional, a ser más participativo, que ante todo lo que está ocurriendo en Guatemala no se quede en el silencio, en la pasividad, como un espectador, sino que nosotros, todos los abogados, tenemos la obligación de siempre pedir el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes del país, y que en este ambiente que estamos en Guatemala de crisis, en donde también se va a elegir en el 2019 presidencias, diputaciones, alcaldías, salas de apelaciones, magistraturas de las Cortes Suprema de Justicia, tengamos un colegio de abogados que pida mérito, capacidad para esos cargos y sobre todo que se realice todo conforme a la ley, sin favoritismos, sin estar favoreciendo a uno y perjudicando a otro, sino que sea por mérito, por capacidad, y en el tema electoral en general, que sean elecciones libres, sin estar favoreciendo ni perjudicando a nadie. En todos esos aspectos el Colegio de Abogados tiene mucho que decir y la propuesta nuestra es que recupere la voz institucional. Y el otro aspecto es transformar la unidad académica del Colegio de Abogados, desconcentrarla, que pudiera tener en el oriente del país un brazo que funcione alineado a las políticas de Ciudad Capital en cuanto a la unidad académica, pero no concentrado todo en Guatemala, sino que venga acá al oriente del país para poder cubrir Zacapa, Chiquimula y municipios aledaños como lo son Hualán. Así que esa es la propuesta, una reunión muy agradable, y la segunda fue una tertulia, una plática que tuvimos alrededor de un tema titulado La interpretación de la Constitución. Se habló sobre la interpretación constitucional, las escuelas que existen, se analizó un poco el momento que se está viviendo en Guatemala, así que pudimos compartir y platicar alrededor de una mesa sobre esos temas. Ese es el motivo de la visita. Agradezco la hospitalidad y este bello municipio que no tenía oportunidad de conocerlo, pues me voy muy contento de haberlo visitado. Licenciado, usted hizo mención de algo muy importante sobre los actuales momentos que vive Guatemala a raíz del enfrentamiento, podemos decir de alguna forma, al gobierno CICIG. Pero, ¿cómo ve usted como constitucionalista, conocedor de las leyes de Guatemala? ¿Hay alguna adversidad en lo dispuesto por el presidente, por el gobierno de la República, en tomar medidas contra la CICIG a través de la ONU? Pero sea usted quien dice que eso es lo que piensa y de acuerdo a su estudio de la Constitución. Mire, lo primero, como una persona, pues al igual que la mayoría que nos ganamos la vida trabajando, ganándonos ese sustento diario para nuestras familias, lo primero que quisiera es que la lucha contra la corrupción no se detenga, que continúe porque muchas veces por no utilizar correctamente y transparentemente los recursos se vedan oportunidades a todo el territorio nacional. Ahora, creo que esa lucha contra la corrupción no necesariamente tiene que ser
a través de Naciones Unidas o de un organismo de Naciones Unidas. Creo que tiene que ser abierto, más amplio, que nos puedan apoyar algunos otros organismos técnicos. Es decir, por ejemplo, si se va a apoyar al Ministerio Público, perfectamente puede pedirse apoyo a algunas de las principales agencias de investigación en el mundo, como las hay incluso en Estados Unidos, y que vengan a realizar un trabajo de investigación para que el Ministerio Público, cuando presente un caso, lo presente con las suficientes pruebas y perseguir ese flagelo de la corrupción. No comparto la visión de que tiene que ser a como dé lugar Naciones Unidas y que es el único camino. Eso nos está enfrentando. Creo que tiene que darse una mejora, tiene que darse un cambio, y lo que sí sería un error garrafal es que si Naciones Unidas ya no va a continuar, que no quede absolutamente nada. Eso sí sería lamentable, porque todos los guatemaltecos honrados, trabajadores, lo que queremos es que la lucha contra la corrupción continúe y que sea mejor de la que hemos tenido. ¿Qué creo también? Creo que tenemos un conflicto internacional entre Naciones Unidas y Guatemala. A nivel internacional, para Guatemala ese convenio ya no existe, y para Naciones Unidas existe y termina hasta septiembre. Y a nivel local tenemos una Corte de Constitucionalidad que ha resuelto que si la CICIG pide una gestión, un apoyo, se le continúe dando el apoyo. Así que estamos en una incertidumbre donde a nivel nacional las autoridades deberán responder las gestiones de la CICIG, según dijo la Corte, pero hay una controversia a nivel internacional en donde está en discusión la existencia o no del acuerdo. Eso es lo que le da complejidad a esta situación. Creo que debemos estar informados, estar atentos a los noticieros serios, a las radios que trasladan información, a escuchar opiniones fundamentadas, y también a los pronunciamientos oficiales de las instituciones, ya que hay mucha desinformación en redes sociales, cuentas falsas que mandan una información para crear miedo, caos, a veces situaciones que no están ocurriendo se escriben en las redes sociales. Entonces creo que debemos de confirmar y tratar de buscar medios con credibilidad y las posiciones oficiales de las instituciones para estar enterados de qué es lo que va a ocurrir. Licenciado, el gobierno actuó en base al artículo 183 de la Constitución, inciso O, me parece. Está plenamente en forma, como se dice comúnmente, la actitud del gobierno de la República, o actuó de alguna manera muy fuerte, no adecuada. Mire, el presidente, según lo que dijo en la conferencia de prensa y salió después en el diario oficial, lo que hizo fue aplicar un artículo de la Convención de Viena sobre los tratados, el artículo 60, básicamente donde pide que se suspenda en forma inmediata un tratado por haberse violado por parte de la contraparte. Según lo que yo escuché, los señalamientos que se dieron fueron señalamientos que no son menores. Un señalamiento era que unos guardaespaldas de la CICIG habían dado una golpiza a un joven de 17 años hasta casi dejarlo muerto, y que ese hecho no se había investigado. El otro señalamiento eran unos audios y unas presiones a ciertos testigos o colaboradores para que mintieran. Es decir, los señalamientos no son menores, y es por eso que yo hablo de que el conflicto internacional existe, porque lo que hizo fue notificar según una convención, que es la Convención de Viena sobre los Tratados, artículo 60. ¿Puede el presidente invocar el artículo 60 de la Convención de Viena? Sí lo puede hacer. O sea, sin embargo, para nivel nacional tenemos una resolución de la Corte que dice, mire, por el momento suspendo esa decisión, y si la CICIG pide gestiones, sigan colaborando con la CICIG. Así que tenemos a nivel nacional una exhortativa a que las autoridades sigan colaborando, pero una polémica a nivel internacional en donde Guatemala ejerció la Convención de Viena sobre los tratados y Naciones Unidas rechaza esa situación. ¿Cómo salir del conflicto? Según lo que firmó Guatemala, solo puede ser de mutuo acuerdo, y por lo tanto habrá que esperar qué hace Naciones Unidas y Guatemala, si conversan, si platican, o simplemente irá corriendo el tiempo hasta septiembre de 2019, cuando finaliza por vencimiento del plazo del acuerdo.
El problema es que el gobierno, según ha manifestado en reiteradas ocasiones, esperó 16 meses para una respuesta de las Naciones Unidas, pero este no lo hizo y por eso tomó la determinación que al no haber voluntad de parte de esa organización, pues cancelar definitivamente el tratado. Efectivamente es lo que ellos mencionan. Recuérdense que los que estamos escuchando, viendo las noticias, solo tenemos la información que va poco a poco surgiendo, que cubren los medios y no tenemos acceso claro a los expedientes, pero sin duda alguna no hemos visto a un secretario general de Naciones Unidas que, por ejemplo, haya dicho que efectivamente se haya instalado una mesa, que él esté platicando, preocupado, si no ha pasado año y medio, y eso creo que hizo que se agravara la crisis. Aquí hay muchos culpables, aquí no es una persona, aquí puede haber culpa de la presidencia, de Naciones Unidas, de algunas resoluciones que quizás se han emitido más allá de las facultades, y entonces la crisis se da porque o personas no han hecho su trabajo o se han extralimitado. ¿Qué tenemos que pedir? Que cada quien cumpla con la ley, que cumpla con la Constitución. ¿Cómo salir de la crisis? Respetando la ley, respetando la Constitución. Licenciado, también se ha mencionado que la CICI pudiera estar operando desde otro país para Guatemala. ¿Cómo considera usted esa situación? Yo tengo mis dudas de que el convenio lo permita. El convenio pues le da una serie de funciones para que esta comisión se instale en Guatemala y que aquí en Guatemala realice su función. No veo en el convenio que la comisión tenga la facultad de operar extraterritorialmente, es decir, que realice sus funciones fuera de Guatemala y que vía conferencia telefónica o videoconferencia pueda actuar. Yo sí creería que al leer el convenio no veo que las funciones sean fuera del territorio nacional, así que habría que esperar a ver cómo evolucionan los hechos. Constitucionalmente el gobierno pues tomó esa medida, sin embargo la Corte de Constitucionalidad dice no. ¿Estará en lo correcto, actuando en lo correcto la Corte de Constitucionalidad cuando es un mandato puramente que le corresponde al presidente? Yo creo que se extralimitaron 4 magistrados de la Corte, comparto más el voto disidente. En los temas de política exterior son exclusivos del jefe de Estado, que es el presidente, pero la resolución ya está. Y por lo tanto, exhortó a que se le dé la colaboración y cuando ven una gestión en la comisión, hay que darle la colaboración porque así lo dice la resolución de la Corte. De ser antejuiciados estos abogados constitucionalistas que están dentro de la Corte, mejor dicho. Pues, por otro caso... ¿Tendrán validez siempre esos? Mire, es un proceso. El hecho de ser magistrado de la Corte no quiere decir que no pueda aplicársele la ley, pero no puede ser arbitrario, no puede ser por revanchas políticas, tiene que ser por casos fundados. Entiendo que la denuncia que pasó al Congreso es porque Cancillería envió una comunicación al Reino de Suecia para que evaluara el cambio de embajador de Suecia y interfiriendo en esa política exterior, la Corte detuvo esa comunicación diplomática, así que habrá que analizar si cumplieron la ley o no, pero eso lleva su debido proceso, todavía falta mucho, el Congreso tiene que realizar las pesquisas y lograr 105 votos para que la investigación se dé y si eso no ocurre, pues se archivarán las actuaciones. Prácticamente vivimos en un país ya polarizado desde hace algunos días. Pues mire, ya tenemos bastantes meses de estar polarizados, pero queremos unidad, queremos vivir en paz, queremos que haya certeza jurídica para trabajar, para las inversiones, queremos empleo. Exijamos que cada quien cumpla con la ley y que no se pase por encima de la ley. Eso es lo que tenemos que pedir como guatemaltecos. Muchas gracias. Un mensaje final que quiera dar a la población. Agradecer la hospitalidad de este bello municipio, muy contento de haber venido a Hualán, espero poder regresar también para una actividad académica. Si contamos con el voto el 8 de febrero y el 15 de febrero, pues espero poder visitarlos ya como presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Suerte, licenciado Sordo Ralón. Muchas gracias por sus palabras. A ustedes.